Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como cada jueves, reencontrándonos con todo lo que pasa en el mundo sefaradí, con temas interesantes, súper interesantes, como va a ser lo de hoy. Seguimos descubriendo para nosotros nuevas personalidades profesionales, académicos, que nos traen noticias, cuestiones de interés de todo lo que es el mundo sefaradí, en particular, como en este caso, de la presencia judía en España. Antes de ir a lo nuestro, Lili, te saludo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Qué gran momento es estar aquí para recibirlos en una emisión más de nuestro Raíces de Sefarad. Siempre me pone muy contenta estar aquí, ver que les gusta, que vienen y como cada vez decimos, siempre muy entusiasmados con los temas. Estamos en la línea de las juderías en este momento, así que hemos tenido unos cuantos programas seguidos sobre este tema y hoy otra visión, diferente a la que venimos mostrando. Sí, porque Así que, pero bueno, veníamos de Burgos, de Toledo, y ahora vamos a hablar de la judería propiamente dicha. Pero antes de eso, vamos como siempre, como lo hacemos siempre y lo vamos a hacer siempre, es agradecer las colaboraciones que son tanto en forma de donaciones como con solo hacer me gusta, compartir, comentar. Ya los comentarios y los videos ayudan mucho a que se difunda más nuestra cultura, nuestras noticias, nuestros temas. Así que a todos muchas gracias y recordarles siempre que las contribuciones de dinero son solamente para sostener las plataformas como esta de transmisión, como los mailing, las redes sociales y todo esto, porque nadie, ni nosotros, ni los conferenciantes cobran absolutamente nada, para lo cual extendemos el agradecimiento a todos los que nos traen su conocimiento para que nos instruyan, que nos enseñen y nos abran la mente con temas nuevos. Y vamos entonces, ¿qué tenemos para esta semana? sí, tenemos en nuestros encuentros de Al-Had, que son los domingos al mediodía en la hora de Argentina, pero en el flyer tienen horarios de referencia de otras ciudades y países. Esta vez será historias de familia. Además, tenemos un cambio aquí, porque la Balabaya, la anfitriona de esta vez, no va a poder venir el domingo, vamos a tener otra, se los vamos a informar al final. Pero sí los invitados estarán con nosotros, Vicky Levant y Salvatore Lement. Ellos nos van a hablar sobre este tema, historias de familias. Esta es una actividad en ladino, en judeo español, que tenemos cada domingo. Para el próximo jueves vamos a tener China y el lejano oriente en el relato de Benjamín de Tudela, con José Ramón Magdalena Nomdedeu, historiador y hebraísta, un tema muy interesante que no habíamos tenido nunca. Mira, tanto estuvimos con los judíos de España, ahora nos vamos a la otra punta del planeta casi. Sí. Y hoy tenemos, como habíamos dicho al comienzo, la judería, un microespacio de la ciudad medieval con Enrique Cantera Montenegro y les vamos a dar una pequeña reseña de quién es nuestro invitado de hoy. Enrique es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Su investigación se centra principalmente en el estudio de las minorías étnico-religiosas en la España medieval, con una especial atención a la minoría judía. Es autor de algunas monografías sobre los judíos hispanos y de alrededor de un centenar de trabajos de investigación publicados en distintas revistas científicas y obras colectivas. Entre todos ellos pueden ser citados los libros titulados Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, publicado por Logroño en 1987, y Aspectos de la vida cotidiana de los judíos en la España medieval, Madrid 1998, y El día y las horas de los judíos españoles de la Edad Media en 2015. Así que le damos la bienvenida ahora a Enrique. Muchas gracias por estar aquí. Un gran gusto y un tema muy interesante. Muchas gracias por vuestra invitación y para mí pues también es un gran honor estar hoy aquí participando
En este programa, por lo tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento al Centro Cultural Sefará de Buenos Aires, porque para mí es muy grato y, como digo, un honor intervenir en este prestigioso espacio Raíces de Sefará, dedicado a conocer la rica tradición cultural y vital sefardí o sefaradí a lo largo del tiempo. Por Los, tanto, los, muchas los gracias. honrados somos nosotros, Enrique. Ah, perdón. ¿Mm? Nada, que totalmente de acuerdo. Vamos, que estoy muy contento de poder intervenir en este programa. Excelente. Bueno, te dejamos con tu presentación y te escuchamos con mucha atención, como siempre. ¿Mm? Sí, muy bien. Pues mi intervención se va a focalizar principalmente en una descripción del espacio físico en el que se desarrollaba buena parte de la vida cotidiana de los judíos españoles en la Edad Media, es decir, en el espacio conocido como la judería, así como también centraré la atención en aquellas instituciones comunitarias dependientes de la aljama que permitían a los judíos el cumplimiento de sus obligaciones religiosas y el mantenimiento de los imprescindibles lazos de cohesión social. Es bien conocido que a lo largo de la historia los judíos han mantenido siempre una tendencia a agruparse en sectores urbanos propios, más o menos apartados del resto de la población, allí donde constituían un sector minoritario en el conjunto de la sociedad. Esta realidad, que es común a todo grupo socioreligioso minoritario en todo tiempo y lugar, tiene por finalidad asegurar la identidad del colectivo y propiciar los imprescindibles lazos de protección y de ayuda mutuas. Pese a que hasta fines del siglo XV y con carácter general los judíos españoles no fueron obligados a vivir apartados de los cristianos, desde el siglo XII se hace habitual que se agruparan de forma preferente en una calle o en un sector urbano determinado, en particular en localidades en las que constituían una comunidad de cierta importancia. De este modo surgieron calles o barrios habitados no de forma exclusiva, pero sí mayoritariamente por población judía, más o menos aislados del recinto urbano principal ocupado por la mayoría cristiana, y estos sectores es lo que en época medieval se conocen con el nombre de judería en los reinos de Castilla y Aragón, lluería en Valencia y call en Cataluña y en Mallorca. Con el fin de garantizar su seguridad, las juderías solían situarse en sectores urbanos considerados como más seguros por su proximidad al castillo o fortaleza, a la catedral o iglesia principal de la localidad. E incluso en algunas localidades se autorizó a los judíos a residir en el interior de los castillos, como consta, por ejemplo, desde principios del siglo XI en el Reino de León, y luego esta práctica se extendió más tarde a los reinos de Castilla, de Navarra y de Aragón. En general, era habitual que las juderías se ubicaran en un sector del perímetro urbano próximo a las murallas y normalmente dentro del recinto amurallado. Pero las juderías medievales españolas eran muy diversas. Así, si en muchos casos la judería ocupaba tan solo un pequeño sector urbano, con frecuencia reducido a una calle, en otras localidades el barrio judío se extendía de forma considerable. En estos casos, las calles y callejuelas que conformaban la judería eran por regla general estrechas y sinuosas, con numerosos codos y calles ciegas. En ocasiones, varias casas tenían su acceso desde una pequeña placita o de un pequeño corralito, no desde la calle directamente. Este plano urbanístico, posiblemente heredado de la tradición islámica, obedecía a una voluntad de aprovechar mejor el escaso espacio disponible, así como también facilitar la defensa en el caso de un asalto a la judería. En juderías de cierta importancia, las distintas calles y callejuelas solían agruparse en torno a una calle principal conocida como Calle Mayor de la Judería, en torno también a una plaza de la judería o una plaza de la sinagoga, que era donde normalmente se levantaba la sinagoga principal, la sinagoga mayor de la aljama. Desde el momento en el que los judíos fueron obligados a recluirse en sectores apartados,
lo que sucedió con carácter general a fines del siglo XV, la judería se rodeaba con una cerca, con una muralla en la que se abrían una o más puertas. Normalmente una que ponía en comunicación el barrio judío con el resto de la población y otra u otras que abrían la judería hacia el exterior del recinto urbano. De lo hasta aquí expuesto, es fácil deducir que lo habitual es que en la actualidad los antiguos barrios judíos se localicen en el casco viejo de las ciudades, en las proximidades del alcázar o del castillo, de la iglesia mayor o catedral o de la plaza principal. Esta ubicación, como decía antes, tenía por fin la búsqueda de la proximidad de la autoridad, fuera laica o eclesiástica, buscando la protección. En ciudades episcopales fue muy frecuente que los judíos vivieran en casas arrendadas al cabildo catedralicio. Después de la expulsión de los judíos de 1492, estos barrios sufrieron muy importantes transformaciones, de tal modo que hoy en día son muy escasos los restos que se conservan de las antiguas juderías. Por este mismo motivo, resulta muy difícil determinar con exactitud cuál era el espacio ocupado en la Edad Media por una judería si no disponemos de noticias documentales que permitan fijar de forma fehaciente su emplazamiento. La documentación medieval permite conocer también que en algunas localidades la población judía se concentraba en más de un sector urbano. Esta circunstancia podía obedecer, en unos casos, a un importante crecimiento de la población judía, que habría obligado a su traslado a un sector más amplio o que daría lugar al surgimiento de un segundo barrio judío. Este es el caso, por ejemplo, de Toledo, de Burgos, de Zaragoza o de Barcelona. Pero más frecuentemente la existencia de más de una judería en una localidad tiene su origen en alguna disposición regia o municipal que obligaba al traslado de la población judía hacia otro sector del recinto urbano. De este modo, desde comienzos del siglo XV, hay algunas disposiciones municipales que obligan a los judíos a recluirse en sectores urbanos apartados. En el Reino de Castilla es el resultado de la aplicación de la llamada pragmática de la reina Catalina de Lancaster, que fue promulgada en 1412, una pragmática que obligaba a que los judíos se apartaran de los cristianos en todas las localidades del reino en las que residían, aunque es cierto que la materialización de esta ley fue muy escasa, no se llevó a la práctica. Por el contrario, unos decenios más tarde, en virtud del acuerdo adoptado por las Cortes de Toledo de 1480, el proyecto de apartamiento de los judíos castellanos se hizo ya realmente efectivo. Esta disposición establecía que en un plazo máximo de 2 años, los judíos que residían en todas las ciudades y villas del reino deberían ser apartados de los cristianos en barrios aislados. La judería debería quedar separada del resto de los barrios de la ciudad mediante una cerca, una muralla, y los oficiales regios habrían de señalar el lugar o lugares exactos en los que se deberían abrir las puertas de comunicación entre el barrio judío y los barrios cristianos. En adelante, los judíos no podrían poseer viviendas fuera del recinto de la judería. Se les autorizaba, eso sí, a que conservaran sus tiendas y sus talleres fuera de la judería, pero con la prohibición de que comieran y durmieran en ellas, así como que vendieran y contrataran los domingos y los días de fiesta cristiana. Como resultado de la aplicación de esta ley de apartamiento, diversas juderías castellanas conocieron alteraciones más o menos importantes con relación a su anterior trazado urbanístico. En algunos casos fue delimitado un nuevo sector urbano que con frecuencia recibe el nombre de Barrio Nuevo, Villa Nueva o Judería Nueva, sector este al que deberían trasladarse obligatoriamente todos los judíos. Y a esta circunstancia obedece, en la mayor parte de los casos, las referencias que en la documentación encontramos acerca de la existencia de más de una judería en algunas localidades castellanas. Este es el caso, por poner un ejemplo, de la localidad burgalesa de Aranda de Duero,
donde hasta fines del siglo XV la mayor parte de la población judía se concentraba en el sector nororiental del recinto urbano, en torno a las calles que se llamaban de Barrio Nuevo y del Pozo. Sin embargo, en 1480, como consecuencia de la aplicación de la ley de apartamiento de los judíos, aprobada en las Cortes de Toledo, la judería de Aranda fue trasladada desde este sector nororiental al sector occidental, a un espacio conocido como el Osino, al que los judíos calificaban como un espacio inhabitable porque decían que en él confluían las aguas cuando llovía. Para resolver este problema se procedió a la apertura de una pequeña puerta, un postigo, en la muralla de la judería, en la muralla también de la ciudad, para que a través de este postigo, de esta pequeña puerta, salieran las aguas y al mismo tiempo sirviera también como servidumbre, como salida para la judería. Es la llamada Puerta del Ocino, luego más actualmente conocida como Puerta de Santa Ana o Puerta de Santa María, que está situada al oeste del recinto amurallado. En definitiva, es en este sector urbano, en la judería, donde la población hebrea vivía mayoritariamente, desarrollando un amplio abanico de actividades socioprofesionales. Es también aquí, en la judería, donde se ubicaban los edificios públicos de la aljama, que permitían a los integrantes de la comunidad judía el cumplimiento de los deberes que les imponía la religión judía y que al mismo tiempo estos edificios contribuían al mantenimiento también de los imprescindibles lazos de cohesión social. Si, como frecuentemente se afirma, los judíos constituían una microsociedad en el seno de la sociedad mayoritaria hispano-cristiana, la judería venía a ser, en cierto modo, una pequeña ciudad en el marco de la ciudad hispana medieval. Las comunidades judías de mayor importancia constituían una aljama, lo que en hebreo se conoce con el nombre de Kahal. Aljama es un término de origen árabe que significa literalmente la comunidad. Por aljama hay que entender, por tanto, una especie de comunidad local o de concejo que organizaba la vida de una comunidad judía en los más diversos aspectos religioso, jurídico, fiscal, económico y social, mediante la promulgación de unas ordenanzas o estatutos, en hebreo takanot, que hacían las veces de código civil y de código penal para las aljamas. Para el cumplimiento de sus múltiples fines de carácter jurídico-administrativo, socioeconómico y religioso, las aljamas disponían de diversos oficiales públicos, tales como jueces, fiscales, escribas, notarios, administradores o alguaciles. Y asimismo contaban con diversos edificios públicos que se levantaban y se mantenían con cargo a los tributos de carácter interno que percibían las aljamas, y de cuyo pago tan solo quedaban exentos los judíos cortesanos y aquellos que eran reconocidos como pobres. Del mismo modo, las aljamas eran propietarias también de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, bienes que generaban unas rentas que contribuían también al sostenimiento de estas instituciones públicas. Los más importantes edificios públicos de las aljamas, a los que voy a hacer referencia seguidamente de forma un poco más detallada, eran las sinagogas, las escuelas, el hospital, el mikvé o baño ritual, la carnicería y el cementerio, así como otros de menor entidad como los hornos o la cárcel. Vamos a referirnos a ellos de forma un poco más detallada, aunque a lo mejor algunas cosas a las que voy a hacer referencia pues son sobradamente conocidas por todos nuestros oyentes, pero como puede haber alguno que a lo mejor no la conozca tan directamente, pues haré referencia a ella. La sinagoga era el principal de los edificios públicos de la judería medieval, de forma que no faltaba en ninguna aljama o comunidad judía de cierta importancia. Las Takanot de Valladolid del año 1432, unas ordenanzas que fueron aprobadas por la Asamblea de las Aljamas Judías de Castilla, presidida por el Rab Mayor Abraham Bienveniste, que tenían como finalidad servir como norma de gobierno para todas las comunidades judías del Reino de Castilla, pues estas takanot obligaban a que todas las comunidades judías que contaran con al menos 10 cabezas de familia dispusieran de un lugar permanente de oración
o que, en su defecto, la comunidad judía comprara o alquilara una casa para que sirviera para la oración pública. En comunidades numerosas fue habitual la existencia de más de una sinagoga. Para levantar una sinagoga era imprescindible que la comunidad judía dispusiera de minyan, es decir, de al menos 10 judíos mayores de 13 años, 10 judíos varones mayores de 13 años, que es el número mínimo de feligreses necesario para la celebración de la oración comunitaria judía. El término sinagoga, como seguramente conocen perfectamente, procede del griego sinagoge, que significa congregación o asamblea, tiene un significado muy similar al de eclesía o iglesia. La sinagoga constituía en la Edad Media el auténtico centro de la vida comunitaria judía y cumplía varias funciones de importancia absolutamente fundamental para la comunidad judía. En primer lugar, y lo más importante, era el centro del culto judío, motivo por el que recibía también la denominación de Bet Ha-Tefilá o casa de oración. En segundo lugar, la sinagoga albergaba los centros de instrucción comunitarios, en particular el Talmud Torá y la Yeshivá o Academia para la Formación Bíblica y Talmúdica. En tercer lugar, la sinagoga amparaba también las instituciones caritativas y benéficas de la Aljama, en particular el hospital para judíos pobres. Y en último término, la sinagoga era el lugar de reunión por excelencia de la comunidad judía para la celebración de reuniones públicas de todo tipo. Era en ella donde se hacían públicas las excomuniones y los anatemas y era también la sede del tribunal rabínico, es decir, del Bet Din. Por tanto, el papel que cumplía la sinagoga no era exclusivamente el de casa de oración, era también un centro de estudio y de reunión para la comunidad y era la sede del tribunal rabínico, como digo. Es algo similar a lo que sucedía entre los cristianos de época medieval, quienes antes de disponer de casas de ayuntamiento normalmente celebraban las reuniones del concejo en el atrio de las iglesias. De acuerdo con lo dispuesto en el Talmud, la sinagoga era normalmente el edificio más destacado y más alto de la judería y se localizaba normalmente la sinagoga mayor en el centro del barrio judío. El interés puesto por los judíos para la construcción de sus sinagogas debía ser tal que desde principios del siglo XIII diversas disposiciones pontificias y regias trataron de poner a los judíos ciertos límites con el fin de que las sinagogas no sobrepasaran ni en altura ni en grandiosidad a las iglesias cristianas, al menos a las más próximas. Desde entonces, los judíos quedaron obligados a cumplir ciertas normas para la construcción de sus sinagogas, especialmente por lo que respecta al aspecto exterior del edificio. Incluso, en ocasiones, se indicaba a la comunidad judía las dimensiones máximas que podría tener el edificio. Y del mismo modo, la construcción de una sinagoga nueva quedaba siempre sujeta a la previa autorización tanto por parte del rey como del obispo de la diócesis. Más tarde, en estrecha relación con el proceso de degradación que empezaron a sufrir las comunidades judías hispanas a partir de la segunda mitad del siglo XIV, el aspecto exterior de las sinagogas se hizo cada vez más modesto, lo que se manifiesta, por ejemplo, en un empobrecimiento de los materiales, en la simplificación de las técnicas constructivas, de tal modo que abundan los edificios, las sinagogas, de una sola nave y cubiertos a doble vertiente. Esta realidad podía obedecer quizá también al deseo de las autoridades comunitarias judías de no levantar los recelos del concejo y del clero de la localidad. De este modo parece que no era infrecuente que el piso de las sinagogas se construyera por debajo del nivel del suelo, con el fin de que la sala de oración pudiera tener una mayor altura sin que el aspecto exterior del edificio diera impresión de magnificencia. Desde el punto de vista constructivo, las sinagogas medievales se acomodaban a las costumbres arquitectónicas locales, sin que pueda hablarse de la existencia de un estilo judío que pudiéramos considerar como propio. La gran mayoría de las sinagogas medievales españolas eran edificios de modestas dimensiones, que con frecuencia no pasaban de constituir sino una sencilla habitación. En algunos casos,
por falta de recursos económicos para levantar un edificio específico, se acondicionaba para sinagoga la habitación de una vivienda. Solo algunas sinagogas de las comunidades más importantes, como la Sinagoga Mayor de Córdoba, de Segovia, de Toledo, o la también sinagoga toledana de Semuel Haleví, entre otras, poseían unas mayores proporciones. La apariencia exterior del edificio solía ser muy modesta, pero por el contrario, el interior se decoraba con gran esmero, siguiendo la tradición artística del mundo musulmán. Las paredes se recubrían con yeserías, con estucos cincelados y con versículos escritos en elegantes caracteres hebreos que imitaban la decoración de las mezquitas con versículos del Corán. Entre los motivos ornamentales predominaban los de carácter vegetal. Y la cubierta de la sinagoga solía ser siempre de madera a doble vertiente y en ocasiones se construían bellos artesonados polícromos como este que aparece en la imagen de una de las sinagogas toledanas. El acceso a la judería, a la sinagoga, se hacía normalmente a través de una puerta principal, en tanto que otra secundaria servía como acceso para las mujeres y para el acceso también a las restantes dependencias de la sinagoga. Algunas sinagogas españolas disponían de un pequeño patio o jardín de entrada, pero lo fundamental era la sala de oración. La sala de oración de mayor o menor tamaño, de planta rectangular, aunque casi cuadrada, y solía dividirse en un número impar de naves. Normalmente una o tres naves, aunque la sinagoga mayor de Toledo contaba con cinco naves. Como conocen perfectamente, la sala de oración se dispone en función de tres elementos principales: el arca santa, la tribuna para la lectura de la Torá y el espacio destinado a los fieles. El lugar más importante, sin duda alguna, de la sala de oración es el receptáculo para guardar los rollos de la Torá, es decir, el arca santa o santuario, conocido como Aarón HaKodesh o Ejal. Se trata de un pequeño armario estrecho, con puertas, situado en alto y elaborado con materiales sólidos para garantizar mejor la seguridad de los rollos. En su aspecto exterior se procuraba que recordara el arca de la alianza del templo de Salomón. El arca santa se instalaba en un pequeño nicho o ábside abierto en el muro orientado hacia Jerusalén, o se adosaba al muro orientado hacia oriente en el caso de que no existiera un ábside. Los rollos de la ley constituyen sin duda alguna el bien más preciado para la comunidad judía, y mucho más en época medieval, que era muy costoso la elaboración de los Sefer Torah o rollos de la Torá. Y por esto se procuraba que el arca santa fuera lo más suntuosa posible. Los rollos se guardan en el arca dentro de unos estuches de metal o de madera, envueltos en tejidos de calidad, y el comienzo y el fin de cada rollo se fijan a unas varas terminadas en su parte inferior, en unas empuñaduras que permiten levantar y girar el rollo, y en la parte superior terminan en los rimonín. Los rimonín, o bolas metálicas o de madera, revestidas con frecuencia con unas láminas de plata o de oro, elaboradas por plateros artesanos plateros judíos. Hay que tener en cuenta en este sentido que uno de los oficios que estuvo presente siempre en las comunidades judías de época medieval era el de platero. El arca santa se cubre con el parojet, la cortina o velo decorada con inscripciones hebreas y con motivos tradicionales judíos, a imitación del velo del templo de Jerusalén. Y ante el arca santa arde permanentemente la lamparilla de aceite, el ner tamid o luz perpetua, que entre los judíos españoles de época medieval se conocía con frecuencia como lámpara de Shabbat, normalmente suspendida siempre del techo, y solía ser de metal o de vidrio. Otro de los elementos fundamentales en la sala de oración de la sinagoga es la bimá, la tribuna o tarima de madera de forma cuadrangular, más o menos elevada sobre el suelo. Sobre ella se coloca el amud o pupitre revestido de tejidos preciosos, sobre el que se deposita el rollo de la Torá,
para su lectura durante los oficios religiosos. En algunas sinagogas medievales se ponía mucho empeño en la elaboración de la Bimá, invirtiéndose importantes cantidades monetarias. Conocemos en este sentido el caso de la localidad de Trujillo, en la provincia de Cáceres, donde en la segunda mitad del siglo XV dos importantes familias de Trujillo invirtieron importantes cantidades para construir una Bimá que se alzara bastante sobre el suelo. En torno a la bimá se disponen los asientos para los fieles, generalmente en época medieval eran unos sencillos taburetes, unos bancos corridos, adosados a los muros, y cada persona en época medieval solía tener una plaza fija, dependiendo la posición que se ocupaba en la sala de oración de la primacía social que tenían en el seno de la comunidad, de tal manera que las personas notables de la comunidad solían ocupar los lugares de privilegio y en ocasiones contaban con los asientos revestidos de tejidos de seda y siempre se situaban en las proximidades del Arca Santa o de la Bimá. Las mujeres ocupan la asará, separadas de los hombres, y para garantizar la separación entre hombres y mujeres, en las sinagogas medievales se utilizaban diversas fórmulas. En unos casos se construía una galería superior para las mujeres, como se hacía, por ejemplo, en la Sinagoga Mayor de Córdoba o en la Sinagoga de Semuel Haleví de Toledo, como vemos ahí en la parte superior de la derecha. En otras ocasiones, el espacio ocupado por las mujeres consistía en una sala aneja a la sala principal de oración, que contaba tan solo con unos asientos, y en otras ocasiones se delimitaba un pequeño espacio para las mujeres en el fondo de la sala de oración mediante un tabique conocido como mejizá, una celosía de madera o un enrejado cubierto con una tela a modo de cortina. Algunos documentos castellanos de la Edad Media se denominan a estos espacios ocupados por las mujeres en la sinagoga como sinagoga de las mujeres. Pese a que las sinagogas medievales disponían normalmente de claraboyas o de pequeñas ventanas altas, la iluminación de la sala de oración se reforzaba mediante unas lámparas de aceite que colgaban de las bóvedas o de travesaños fijados al nivel de los capiteles, así como también con velas colocadas en candelabros. Después de la expulsión de los judíos de 1492, las sinagogas, como los restantes bienes públicos de las aljamas, pasaron a formar parte del tesoro real. Con frecuencia fueron cedidas a la iglesia local o a congregaciones religiosas que las transformaron en iglesias cristianas. En otras ocasiones fueron cedidas a concejos que hicieron en ellas la casa de ayuntamiento o, en otros casos, fueron cedidas a particulares. En la actualidad son bastante escasos los restos de sinagogas que se conservan y además en la mayor parte de los casos han conocido importantes transformaciones después de su conversión en iglesias cristianas. Recientemente, a comienzos del año 2023, han sido localizados, muy bien conservados, los restos de la localidad de Utrera, en la provincia de Sevilla, que es la que aparece en esta imagen, un edificio cuya última dedicación fue la de discoteca, hasta que se descubrió que eran los restos de la antigua sinagoga. Asimismo, hace apenas 2 meses, a finales del mes de abril, ha sido localizado detrás del retablo de la iglesia de Santa María la Blanca, también de Sevilla, el ejal de una antigua sinagoga del siglo XIV, que en este momento está pues, en estudio. Debido a que una de las finalidades de la sinagoga era la instrucción religiosa de los miembros de la comunidad, normalmente dedicaban un local anejo o próximo a la sala de oración a centro de meditación y de estudios rabínicos, donde los adultos se dedicaban al estudio, a la lectura y al estudio de la Torá y del Talmud, y se iniciaban también en el conocimiento de la legislación rabínica. Es lo que se conoce como Talmud Torá. Dependiendo de la importancia de la comunidad, el Talmud Torá disponía de una biblioteca mejor o peor dotada. Pero además de estas escuelas para adultos, dependientes directamente de las sinagogas, las comunidades judías disponían también de escuelas para niños y adolescentes.
Estas escuelas, o Jabrá, ofrecían a los niños una instrucción principalmente religiosa. Se les instruía también en la lectura, en la escritura, en los elementos básicos de la aritmética, pero sobre todo se les enseñaban las bendiciones que se recitan por los judíos en distintos momentos a lo largo del día, así como también en las oraciones diarias, las oraciones del Shabbat, de las principales fiestas del calendario litúrgico judío. En general, se ofrecía a los niños una familiarización con la Torá, cuyo conocimiento es imprescindible para llegar a ser un buen judío. Las Takanot de Valladolid de 1432, a las que ya antes hacía referencia, establecen en su capítulo primero que todas las aljamas del Reino de Castilla que contaran con al menos 15 cabezas de familia deberían disponer de un maestro que enseñara a los niños a cambio de un mantenimiento razonable por parte de los padres de los alumnos. El maestro no podría tener a su cargo, como dicen estas Takanot, más de 25 niños, salvo si contara con un monitor, en cuyo caso podría ocuparse de hasta 40 niños. Y en el caso de que el número de alumnos, el número de niños superara los 40, debería haber más de un maestro. El tiempo de permanencia de los niños en la escuela dependía de las posibilidades económicas de los padres y del propio nivel cultural de los niños. Solo una minoría continuaba sus estudios en el Talmud Torá, la gran escuela comunitaria judía a la que los judíos españoles y sus descendientes sefaraditas llaman con frecuencia Jabra Grande, y cuyo mantenimiento corría a cargo de la sinagoga. La instrucción impartida en el caso del Talmud Torá consistía en la gramática hebrea, la exégesis sobre textos de grandes autores judíos y el Talmud, cuyo estudio se proseguía en las yeshivot o academias superiores para la formación bíblica y talmúdica. Las Takanot de Valladolid de 1432 fijan en 40 el número de cabezas de familia para que una comunidad debiera disponer de un Talmud Torá. Es decir, toda comunidad judía que tuviera más de 40 cabezas de familia debería disponer de un Talmud Torá. Desde el punto de vista constructivo, tanto la Jabrá como el Talmud Torá consistían en unas sencillas salas dotadas únicamente de unos sencillos bancos o taburetes de madera y una cátedra o un sillón para el maestro. Aunque en algunas ocasiones el Talmud Torá ocupaba un local anejo a la sinagoga, lo más habitual es que tanto el Talmud Torá como la Jabrá se ubicaran en algún edificio independiente, aunque eso sí, próximo a la sinagoga. Asimismo, toda comunidad judía de cierta importancia disponía de un hospital. Un hospital que, como en el mundo medieval en general, no consistía en un centro de asistencia sanitaria propiamente dicho, como lo entendemos en la actualidad, sino que era una institución benéfica que tenía como finalidad la acogida y la atención a aquellos judíos que no podían valerse por sí mismos o que carecían de recursos para la subsistencia, así como también a judíos forasteros que se encontraban sin hogar. Los enfermos ocasionales en época medieval eran atendidos por los médicos en sus casas y era muy frecuente la contratación por parte de la aljama judía de uno o más médicos que atendían de forma gratuita a las personas con dificultades económicas. El hospital de la aljama, denominado con frecuencia en la documentación medieval Hospital de la Judería, se ubicaba en un edificio anejo o al menos próximo a la sinagoga mayor. Aunque se conservan noticias documentales sobre los hospitales judíos de diversas localidades hispanas, por ejemplo, de Palencia, de Toledo, de Barcelona o de Zaragoza, normalmente es muy difícil localizar en la actualidad su localización exacta en la judería. Utilizando la rica documentación de protocolos notariales que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, la profesora Asunción Blasco ha podido detallar que el hospital de la aljama zaragozana se estructuraba en dos salas de estancia, salas principales, lo que en época medieval se conocía como palacios, 5 habitaciones para los enfermos, para las personas que se hospedaban en el hospital y 2 retretes, y que disponía de un total de 9 camas y 2 jergones. El hospital era atendido por un hospitalero
que solía residir en el propio edificio y que se encargaba tanto de dar de comer a los residentes como de repartirles ropa limpia. Para su sostenimiento, el hospital recibía ciertas ayudas económicas por parte de la aljama y disponía también de ciertos bienes inmuebles propios que le generaban unas rentas que permitían también la actividad del hospital. Pero además del hospital de la Aljama, las comunidades judías más importantes disponían también de otros hospitales que eran mantenidos gracias al patrocinio de un particular, de una persona poderosa, poderosa económicamente, o estaban adscritos en otros casos también a una cofradía de carácter socioprofesional. Por otra parte, el Código de las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio, en la segunda mitad del siglo XIII, prohíbe a los judíos que se junten en los baños con los cristianos y con los musulmanes. Y similares disposiciones reglamentaron el uso de los baños públicos a lo largo de toda la Edad Media. Pero como lo más habitual es que un mismo edificio de baños sirviera tanto para cristianos como para judíos y musulmanes, la práctica habitual es que los fueros de población o determinadas ordenanzas regularan los días de uso por parte de cada una de las comunidades con el fin de que no coincidieran en el baño. Para los judíos solían reservarse normalmente 2 días de la semana, entre ellos generalmente el viernes, con el fin de que pudieran asearse para la celebración del sábado. Pero aparte de los baños públicos de las ciudades, las aljamas judías disponían normalmente de un baño propio, que hacía las veces de mikvé o baño ritual. Este baño servía para el cumplimiento de las leyes de purificación impuestas por la religión judía, que obligan a un baño ritual por inmersión o tevilá en determinadas circunstancias. El mikvé ocupaba generalmente una pequeña estancia aneja a la sinagoga, cubierta normalmente con una pequeña bovedita, y consistía en un pequeño y profundo estanque de agua al que se descendía por unos escalones. Pese a que en la documentación medieval se pueden rastrear noticias sobre los mikvaot de algunas localidades judías españolas, los restos arqueológicos que se han conservado son muy escasos. Entre todos estos sobresale sin duda alguna el mikvé de la localidad de Besalú, en la provincia de Gerona, que es del siglo XIII y que fue localizado en diciembre de 1964. Consiste, como vemos en la imagen, en una pequeña sala rectangular construida con piedra de sillería, cubierta con una pequeña bóveda de cañón y que tiene unos escalones que descienden desde la puerta de entrada hasta la piscina que ocupa la mayor parte del edificio. Más recientemente, en agosto, no es esta imagen es la de un baño alemán, pero quería decir que más recientemente, en agosto de 1989, en el curso de unas excavaciones, de una obra de remodelación que se llevaba a cabo en el Museo Sefardí y en la Casa del Greco, en la ciudad de Toledo, fueron encontrados unos restos de baños medievales en el patio de la Sinagoga del Tránsito, que es muy posible que se trate de unos baños rituales judíos. Están también en fase de estudio. Teniendo en cuenta el complejo ritual judío relativo al sacrificio de los animales para el consumo humano, es decir, la sejitá, toda comunidad judía de cierta importancia disponía en época medieval de una carnicería y de un matadero propios. La carnicería era el edificio público más importante de la judería después de la sinagoga y del cementerio. Y en algunas localidades, por ejemplo en Zaragoza, está documentada la existencia de más de una carnicería judía. En general se considera que para que una carnicería fuera rentable en época bajo medieval, es decir, en la Baja Edad Media, debía servir al menos a 50 fuegos, es decir, a 50 familias. Pero en el caso de las comunidades judías, las complejas prescripciones rituales del judaísmo obligarían en muchos casos a que estas comunidades judías dispusieran de una carnicería propia, aunque esta comunidad no contara con ese número de 50 familias judías. Las aljamas judías se esforzaban por reglamentar de forma detallada los múltiples aspectos relativos a la venta de la carne, tales como las condiciones que debía reunir la carnicería, los precios de venta, las modalidades de carne que tenía que haber, de qué tipo de animales,
la prohibición de introducir carne procedente de otras localidades hasta que se hubiera consumido la de la propia localidad, etcétera, etcétera. Las carnicerías judías, lo mismo que las cristianas, se organizaban en diversas tiendas o tablas de cortar y despachar la carne. Los estatutos de la carnicería judía de Zaragoza hablan de 2 tiendas, pero es posible que en el tránsito del siglo XIV al siglo XV la carnicería judía de Zaragoza llegara a disponer de hasta 9 tablas o tiendas. Los mismos estatutos de la carnicería de Zaragoza hablan de la existencia de 2 corrales, uno de mayor tamaño, destinado a los animales vacunos, se denomina corral de los bueyes, y otro más pequeño destinado al ganado menor, es decir, al ganado lanar, y también para recoger los desperdicios. La persona que se hacía con el arrendamiento anual de la carnicería judía, la carnicería siempre se arrendaba al mejor postor, pues esta persona que conseguía el arrendamiento debía pagar un sueldo a algunos oficiales. Entre ellos es el sojet o matarife, que es el oficial, la persona que aparece a la izquierda de la imagen, degollando el animal, y también otro oficial que es el que se recibe el nombre de bodek o somer, que es el oficial encargado de supervisar que el sacrificio del animal se haga con arreglo a las prescripciones rituales judías y que el animal es kasher, es decir, es apto para su consumo por los judíos. Es lo que está haciendo este individuo, que está, una vez ya degollado el animal y abierto en canal, pues está explorando a ver si efectivamente ese animal kasher es apto para el consumo por los judíos. Además de la carnicería, las aljamas judías disponían de otros diversos locales para uso comercial, como eran, por ejemplo, las becerías, unos locales destinados a la venta de frutas y verduras, o las pescaderías. Y asimismo, las juderías contaban también siempre con una o en alguna ocasión con 2 tabernas en las que se despachaba por menudo el vino judío, es decir, el vino kasher. En el capítulo tercero de las Takanot de Valladolid de 1432 se establece que toda comunidad judía que contara con al menos 10 cabezas de familia debería disponer de una taberna de vino kasher y que además una ordenanza interna de la comunidad regularía la venta del vino. Por otra parte, debido a que el pan ocupaba un lugar fundamental en la dieta alimenticia de los judíos españoles, como en la dieta alimenticia del hombre medieval en general, no es extraño que la documentación de la Edad Media nos ofrezca noticias acerca de los hornos que se levantaban en el recinto de las juderías en diversas localidades hispanas. Aunque en algunas ocasiones estos hornos eran propiedad de la aljama o de algún o algunos judíos particulares, no eran raros tampoco los casos en los que estos hornos pertenecían a algún cristiano, normalmente a algún miembro relevante de la ciudad, como resultado de un privilegio real. Salvo los días de celebración de la Pascua, en la que, como conocen perfectamente, los judíos tienen obligado el consumo del pan sin levadura, del pan ácimo, no existe ninguna diferencia entre el pan elaborado por cristianos y por judíos, por lo que no había ningún inconveniente para que los judíos pudieran cocer su pan en algún horno propiedad de cristianos o que incluso lo compraran ya cocido. Por este motivo, no era infrecuente que en algunas comunidades judías, especialmente en las menos numerosas, estas comunidades no dispusieran de un horno propio en el recinto de la judería. En estos casos, cuando la judería no disponía de un horno propio, las autoridades municipales solían conceder habitualmente autorizaciones a los judíos para que durante los días de la celebración de la Pascua levantaran unos hornos provisionales en el recinto de la judería en los que prepararían las masot, es decir, el pan ácimo, el pan sin levadura. Pero lo más habitual es que las comunidades de cierta importancia poseyeran uno o, como digo, en ocasiones más de un horno dentro del recinto de la judería. Finalmente, aunque nada seguro puede decirse al respecto, es posible también que algunas comunidades judías dispusieran de un lagar comunitario para la elaboración del vino kasher, que luego se guardaría por parte de las distintas familias en las bodegas de las casas particulares, pero que a lo mejor se dispusiera de un lagar comunitario donde se pudiera elaborar el vino kasher.
Otra de las obligaciones fundamentales para cualquier comunidad judía era el mantenimiento de un cementerio. Esta obligación primaba incluso sobre la de la construcción de una sinagoga, ya que si, como decía antes, para la oración pública era suficiente con disponer de una pequeña habitación, resultaba de todo punto imprescindible disponer de un osario o cementerio en el que enterrar a los difuntos con arreglo al ritual propio de la religión judía. En el caso de pequeñas localidades que no disponían de un cementerio propio, sus difuntos eran llevados a enterrar al cementerio de la aljama más próxima, que normalmente era la aljama de la que dependía. Aunque los cementerios judíos medievales no se diferenciaban sustancialmente de los cementerios cristianos y musulmanes en cuanto a la tipología de los enterramientos, por el contrario sí que existían diferencias considerables entre los cementerios judíos y los cementerios cristianos en lo que se refiere a su localización. De este modo, los cementerios cristianos se localizaban siempre en el perímetro de las iglesias o en conventos y monasterios. Por el contrario, los cementerios judíos, como los musulmanes, se localizaban siempre fuera del recinto amurallado de la ciudad. Con frecuencia se situaban en una pequeña elevación del terreno, siempre en tierra no labrada, tierra virgen, procurándose que entre la ciudad, entre la población y el cementerio, discurriera un río o un pequeño arroyo siempre que existiera ese curso de agua. Así, por ejemplo, el cementerio judío de Segovia, que es el que aparece perimetrado con ese color verde, se situaba al sur de la ciudad, al otro lado del arroyo Clamores, en un terreno, una zona elevada que se conoce como Cuesta de los Hoyos. El cementerio de Gerona se localiza en la montaña del Montjuïc, Montjuïc o Monte Judío, Monte de los Judíos, situado a 1 kilómetro en dirección norte de la ciudad de Gerona, separado de la ciudad por el río Galligants. El de Barcelona se sitúa también en el Montjuïc. Esta imagen es una imagen totalmente desconocida del Montjuïc de Barcelona. Es una imagen del siglo, de finales del XIX, principios del XX. También es el Montjuïc de Barcelona, donde se situaba el cementerio judío. El de Calatayud, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, se situaba a unos 2 kilómetros de distancia de la judería, en la falda del Cerro del Castillo de la Peña. Aunque fuera del recinto amurallado, se procuraba que el cementerio judío estuviera lo más próximo posible a la judería, de forma que solía situarse entre un mínimo de 50 pasos de la última casa, como prescribe el Talmud, hasta un máximo de 2 o 3 kilómetros. Y asimismo se procuraba que la salida desde la judería hacia el cementerio fuera siempre lo más directa posible, con el fin de evitar que los entierros de los judíos tuvieran que atravesar barrios cristianos por los altercados que se temía que pudieran producirse. Normalmente el cementerio judío se rodeaba de un pequeño murete con el fin de proteger las tumbas de los ataques de animales, de alimañas, y algunas miniaturas de códices y manuscritos hebreos de época medieval que representan escenas de entierros, como esta que aparece en la imagen, nos permiten suponer que los cementerios contaban con algunos árboles y arbustos. Las familias más acomodadas disponían con frecuencia de panteones o espacios reservados en el cementerio, perpetuando de este modo en la tumba la preeminencia social que tenían en la vida. La tipología de las sepulturas judías de época medieval era muy diversa. Destacaban, entre otras, las que tenían forma de cueva, las sepulturas en forma de fosa antropomorfa, que era el modelo más habitual, que es el que aparece en la imagen, y también había otro modelo que se conoce como enterramiento o sepulturas en forma de lucillos, que consiste en un pequeño espacio construido a base de ladrillos, en otros casos simplemente de adobe, y cubierto con una pequeña bóveda de medio cañón. Las medidas solían ser de unos 2 metros de longitud, algo menos de anchura y aproximadamente un medio metro de altura. Y solía excavarse por debajo de tierra a una profundidad de 1,5 metros con respecto al suelo. Las tumbas de los cementerios de época medieval se cubrían con frecuencia con una lápida, de cuya colocación solían encargarse los albaceas del difunto. En los enterramientos de personas carentes de medios no se colocaría lápida, sino simplemente
unas piedras sobre la tumba, de donde quizá, según algunos autores, pueda provenir la costumbre de depositar una piedra sobre la tumba cuando se visita el cementerio, en recuerdo de estos enterramientos que procuraban cubrir la tumba con piedras para evitar también que pudiera ser levantada por animales. En los cementerios judíos askenasíes, las lápidas o piedras eran generalmente lápidas pequeñas, de unos 50 centímetros de longitud por 20 o 30 centímetros de ancho, y se colocan en posición vertical sobre el centro del enterramiento. Son las que aparecen en esta imagen. Por el contrario, las lápidas en los cementerios sefardíes normalmente son grandes losas de más de 2 metros de longitud de forma cuadrangular que se colocan horizontalmente sobre la tumba cubriéndola en su totalidad. Por lo que se refiere a la orientación, las lápidas verticales de los cementerios askenasíes se colocan siempre con la cara epigráfica dirigida hacia el este, mientras que en estas lápidas horizontales la escritura adopta la misma disposición del cuerpo, es decir, la leyenda epigráfica comienza donde se sitúa la cabeza del difunto. Son muy escasas las lápidas sepulcrales hebreas que se han hallado como fruto de excavaciones arqueológicas programadas, de forma que la mayor parte de las que se conservan, una buena colección es la del Museo Sefardí de Toledo, que es de donde está tomada esta imagen, han sido localizadas normalmente de forma fortuita, en algunos casos formando parte de otras construcciones, ya que fueron reutilizadas después de la expulsión de los judíos en 1492. El material empleado para estas lápidas dependía en función de las comarcas. Predominaban las de piedra caliza o las de arenisca, las de granito, las de barro cocido y por el contrario eran muy poco frecuentes las de mármol o alabastro por su elevado precio. El esquema de las inscripciones funerarias era en general muy similar, de forma que aparecía normalmente el nombre del difunto, la causa de la muerte, por ejemplo, cuando se había producido de forma violenta, es decir, era un mártir en definitiva, o cuando se había producido la muerte en circunstancias especiales, por ejemplo, como consecuencia de la peste. Se conocen bastantes leyendas epigráficas de tumbas del cementerio judío de Toledo, aunque no se conserve la lápida, en las que se indica que había muerto ese individuo como consecuencia de la epidemia de peste. Y también suelen recoger alguna eulogía, es decir, una bendición o un breve pasaje bíblico. Y la leyenda epigráfica normalmente termina con la expresión amén o descanse en gloria. Por el contrario, son bastante escasas las representaciones gráficas en época medieval. Cuando aparecen, pues son algún símbolo, algún dibujo propiamente judío, como el Maguen David o la estrella de David o la menorá o candelabro de los 7 brazos. Después de la expulsión de los judíos, en virtud de una disposición dada por los reyes católicos el 25 de junio de 1492, se prohibió a las aljamas judías la venta de sus cementerios, lo mismo que sus bienes públicos que posteriormente fueron incautados y fueron declarados propiedad del Tesoro Real. Y más tarde fueron donados, en unos casos a iglesias, en otros casos a los concejos, en otros casos a particulares. Lo más habitual fue que las donaciones de los cementerios afectaran única y exclusivamente a las lápidas y a la piedra existente en los cementerios, mientras que el solar ocupado por el cementerio quedó normalmente para aprovechamiento público y concejil, siendo utilizado normalmente como zona de pastos para los ganados del común del concejo. Es el caso, por ejemplo, entre otros, de los cementerios judíos de Vitoria. Es el famoso Judizmendi. Judizmendi que en vasco quiere decir lo mismo que Montjuïc, es decir, monte de los judíos. Es el caso también del cementerio judío de Calahorra y de Toledo. La piedra de los cementerios judíos, como digo, fue utilizada para la construcción o reparación de edificios públicos o edificios religiosos. Por ejemplo, en la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos, fue utilizada para la reparación del edificio de la antigua sinagoga y su transformación en casa de ayuntamiento. En la localidad riojana de Haro, fue utilizada para la reparación del puente sobre el río Tirón. En Toledo, para algunas obras de la catedral, y en Segovia, para la reparación del monasterio de Santa María del Parral. Por último, las comunidades judías de cierta importancia, esto solo las de cierta importancia, disponían entre sus edificios públicos de una cárcel.
en la que los judíos que eran recluidos, condenados a esta pena por los tribunales rabínicos de justicia, por el Bet Din, pues eran aquí encerrados y normalmente consistían en un pequeño habitáculo donde los presos solían ser encadenados con grilletes en los pies para dificultar su huida. Hemos hablado de los edificios públicos. Cabe también dedicar una pequeña atención a los edificios utilizados por los judíos como vivienda particular. Son muy escasos los estudios de que disponemos acerca del hábitat privado de los judíos en la España medieval, lo que obedece fundamentalmente a la escasez de la documentación que se ha conservado. Tampoco son muchas las imágenes que de las casas de las juderías hispanas se pueden rescatar de algunas miniaturas de códices y manuscritos hebreos de época medieval. Con carácter general, hay que señalar que las casas de las juderías no se diferenciaban sustancialmente de las casas de los restantes barrios o collaciones de las ciudades medievales, tanto por lo que se refiere a los sistemas constructivos como a las dimensiones y a la distribución interna de las casas. Porque lo cierto es que, como antes decía, no existió a lo largo de la Edad Media una arquitectura que podamos considerar como propia, como específica de los judíos españoles. Y tanto en lo que se refiere a los edificios públicos como a las viviendas particulares, lo normal es que siguieran los mismos esquemas de la zona en la que residían, fuera la España cristiana o fuera la España musulmana. La escasez de espacio físico que sufrían las juderías condicionaba de forma considerable las posibilidades constructivas. Pero esto es algo que no afectaba exclusivamente a las juderías, sino es algo propio de la ciudad medieval en su conjunto, que generalmente estaba constreñida por las murallas que impedían en muchos casos su crecimiento. De este modo, la planta y la estructura de las casas hubo de adaptarse a las crecientes restricciones que pesaban sobre las aljamas judías, de tal modo que al ser limitado el espacio y con el fin de aprovechar mejor el espacio, se seguían normalmente tres sistemas. En primer lugar, la supresión de los espacios libres entre las viviendas, de tal modo que las casas se construían unas adosadas a las otras, sin espacios libres en medio. Únicamente en ocasiones se respetaban unos pequeños corredores, unos pequeños callejones que permitían el acceso externo a los patios traseros o corralitos de las viviendas. En segundo lugar, eh, se modifica la disposición de las viviendas, de tal modo que las viviendas daban a la calle por su parte más estrecha y se prolongaban hacia el fondo, hacia un patio o huerto trasero. Es decir, eran casas que eran muy profundas y tenían una fachada estrecha. Y en último lugar, en tercer lugar, otro sistema fue el crecimiento en altura, es decir, el añadido de uno o dos pisos superiores que normalmente formaban saledizo, con lo cual se reducía aún más la ya de por sí escasa anchura de las calles de la ciudad medieval. Este saledizo apoyaba sobre pilares de madera, lo que daba lugar a soportales tan típicos de las ciudades medievales. Debido a la escasez general de espacio, como decía, las casas de las juderías eran normalmente pequeñas y solamente salían de esta norma unas pocas viviendas pertenecientes a las familias más acomodadas de la comunidad judía. Es el caso, por ejemplo, del Rab Abraham Seneor de Segovia, Rab mayor de las juderías de Castilla, que tenía un auténtico palacio del cual no quedan en la actualidad ya prácticamente más que las trazas, sabemos la ubicación y es la casa de Abraham Seneor, que es la que aparece en la imagen. Pero en general, como digo, la fachada principal daba normalmente a la calle o a una pequeña plazuela interior que daba acceso a varias viviendas, como antes decía. La fachada principal solía ser estrecha, de 5 a 7 metros, y, como digo, era más larga en profundidad, podía llegar a tener hasta 10 metros, llegando a un huerto o patio trasero. En altura, las casas de la judería disponían normalmente de una planta baja y de otra planta superior, y normalmente existía siempre un sótano que hacía las veces de bodega o de almacén. Es como vemos esta imagen, que es tomada de un manuscrito hebreo alemán, donde vemos una casa que tiene su bodega
donde están elaborando, están tresegando el vino, y luego hay la planta baja, donde aparece una mujer, y la planta alta, donde aparece un hombre. El material constructivo más utilizado era la arcilla, fuera en forma de ladrillo cocido, como se ve en esta casa, o en forma de adobe, en tanto que la madera quedaba restringida al uso de los techos, de las vigas, de las puertas, de las ventanas. Normalmente se utilizaba el yeso, que se utilizaba para el revoco, el enlucido de las paredes, de los techos, de los suelos, como argamasa también para el relleno de los huecos de albañilería. Los tejados solían ser a doble vertiente, se cubrían normalmente con tejas o barro cocido o con pizarra, pero en las casas más humildes solía ser simplemente cañas y paja, aunque los concejos medievales procuraron que los tejados cada vez más se cubrieran con tejas de barro cocido o con pizarra, porque el peligro siempre de las cañas y la paja era que permitían la propagación mucho más fácil de los incendios, que fue un mal terrible de las ciudades medievales. Las casas presentaban pocas aberturas, eran de pequeño tamaño para combatir mejor el frío, el viento, la lluvia. Las ventanas se cerraban con contraventanas de madera, y el hueco de la ventana se cubría no con vidrio. Esto empezó a hacerse pues, a partir de finales del siglo XV, y solo en las casas de las personas más pudientes. Normalmente el hueco de la ventana se cubría con papel engrasado o con pergamino, que permitía que pasara de forma tenue la luz, pero al mismo tiempo evitaba el paso del viento y del frío, atenuaba un poco el frío. Solo en las casas más acomodadas, como digo, se empezaron a utilizar desde fines del siglo XV cuarterones de vidrio. Las puertas exteriores estaban formadas por dos hojas divididas en sentido horizontal. En las casas de los tenderos y artesanos, la hoja superior se abatía normalmente sobre un pollete en sentido transversal, dando lugar a un mostrador en el que se atendía a los clientes. La planta baja de las casas presentaba normalmente un porche o vestíbulo y un palacio que es, como decía antes, la sala principal de la vivienda, que constituía el centro auténtico de la vida familiar. En este palacio se disponía normalmente de una mesa, de bancos y otros tipos de asientos y cofres, y en las viviendas de los artesanos y tenderos, este palacio, o al menos una parte importante de él, se dedicaba normalmente a tienda o a taller. La planta superior de la vivienda comprendía los dormitorios, llamados en época medieval cambras, generalmente en número de 2 a 4, y cada uno de ellos disponía de una o más camas, de un cofre y de un banco. La cocina es otro elemento fundamental en cualquier vivienda. Se ubicaba en un ángulo de la planta superior, o también en ocasiones en el patio trasero de la vivienda. Y en torno al hogar o chimenea se disponía normalmente un banco corrido, a modo de la cadiera, como se conoce ese banco que está alrededor del horno, de la cocina, en las casas asturianas. Asimismo, en la planta superior o en el patio trasero solía haber una pequeña letrina, un retrete, que fue un elemento cada vez más habitual en las viviendas urbanas bajomedievales. En ocasiones el retrete se compartía por varias casas, y desde la segunda mitad del siglo XV se hizo más habitual el que las viviendas privadas dispusieran de un retrete, de una letrina, porque hasta entonces habían sido letrinas públicas. Por último, algunas viviendas disponían también de un pozo en el patio o huerto trasero, lo que evitaba los continuos desplazamientos en busca de agua. Bien, este que acabo de describir es el modelo propio de una vivienda típica de artesanos y mercaderes de un nivel económico medio, en época medieval. Pero había casas más modestas, que disponían simplemente de un taller o tienda que ocupaba toda la planta baja, y de una habitación única en la planta superior, que hacía las veces de taller, de sala, de estar, de dormitorio, y en ocasiones incluso de cocina. Por el contrario, había casas más grandes que contaban con una segunda planta en la que se disponían varias viviendas. En definitiva, las dimensiones de las viviendas, los elementos utilizados en su construcción, su localización concreta dentro del barrio judío, la decoración y mobiliario de que disponían,
pues pueden ofrecer unas noticias de gran interés acerca del nivel socioeconómico de los propietarios de esta vivienda. Pero lamentablemente son muy escasas las informaciones que acerca de viviendas particulares judías se han podido localizar en la documentación. Por último, habría que señalar que en estrecha relación con el sentimiento de profunda religiosidad del judío medieval se encuentra la costumbre de proteger las casas mediante la mesusá. Como conocen perfectamente, la mesusá consiste en un pequeño trozo de pergamino en cuyo anverso están escritos en letra cuadrada y en 22 líneas dos pasajes de los capítulos 6 y 11 del Deuteronomio, y en su reverso, en letra grande, se escribe la palabra Shaddai, uno de los nombres de Dios que aparecen recogidos a lo largo de la Torá. Estos versículos proclaman la unicidad de Dios, exaltando su poder absoluto y su providencia. Y el pergamino, como conocen bien, se enrolla con el texto escrito hacia el interior y se coloca dentro de una pequeña cajita alargada de madera o de metal que tiene una pequeña abertura que deja ver la palabra Shaddai. Esta cajita se fija en la jamba derecha de la puerta principal de la vivienda, normalmente en un pequeño rebaje que se practica en la piedra y era costumbre de los judíos piadosos, como vemos en esta imagen, que es de un manuscrito italiano, no es en este caso hispano, sino italiano, como este judío que sale de la casa pues toca la mezuzá con la mano derecha, y normalmente este gesto se acompaña de una bendición o de una invocación a la protección divina. La existencia de estos rebajes para la colocación de la mezuzá es una señal incuestionable de que esa vivienda, esa casa, fue una casa ocupada por una familia judía. En España son muy escasas las casas que conservan este rebaje, alguna como hemos visto en Besalú, en Gerona, en Cáceres, pero por el contrario, en Portugal son bastante numerosas, bueno, hasta cierto punto numerosas, las viviendas que la han conservado de norte a sur del país, del norte a sur de Portugal, quizá debido a que se han conservado más casas de época medieval que en España. Otro de los elementos que puede denotar el carácter judío de una vivienda medieval son los restos de una Hanukkiyá, una lámpara de Hanukkah, que las familias judías tenían en sus viviendas para la celebración familiar de esta fiesta. En ocasiones, los restos de Hanukkiyot que se han encontrado en prospecciones arqueológicas en viviendas situadas en el recinto de la judería, pues han permitido identificar que esa fue el espacio ocupado por una vivienda judía. Pero en cualquier caso, pues han sido bastante limitados también los hallazgos. Bien, y concluyo. A lo largo de esta intervención he tratado de exponer algunas ideas necesariamente muy generales por la limitación del tiempo disponible, y además me temo que me he extendido a lo mejor más de lo que habría sido prudente. Pues he tratado de exponer, como digo, estas ideas generales acerca del hábitat público, pero también del hábitat privado de los judíos españoles de época medieval. Una cuestión a la que hasta hace relativamente poco tiempo se venía prestando poca atención, probablemente por la escasez de la documentación, por la escasez también de los hallazgos arqueológicos, pero que en definitiva es un tema absolutamente fundamental, porque nos permite el más completo conocimiento del día a día de los judíos en el marco de la ciudad, en el marco de la sociedad hispana de la Edad Media. Muchas gracias por su atención y espero no haber descansado demasiado. Estuvo espectacular, querido Enrique, realmente fantástico. Mira, nos hemos pasado de tiempo, pero no queríamos interrumpirte porque estaba redondito, todo tan prolijo, tan bien documentado, tan preciso, que fue espectacular la descripción de la judería. Sin y ser puedo agregar, interesante y muy bien explicado. Así que estábamos embelesados escuchando y mirando, pero absolutamente todo. No solo nosotros, sino que toda la gente todavía está aquí acompañándonos. Así que mira qué placer que ha sido para todos escuchar y aprender sobre esto. Pues muchísimas gracias. Para mí es una enorme satisfacción que sea así, y siento haberme excedido un poco del tiempo.
porque sé No, pero que vamos, estas vamos cosas a hacer una pasada rápida por los mensajes. Quizás no hay mucho tiempo para preguntas. Bueno, saluda a Adrián desde Monterrey, Everardo desde Monterrey, México, nos saluda. Bernard Miller, que volvió a Londres, estaba por Bulgaria, creo que estaba. Encarnación, que saluda también desde España. Desde Monterrey también saluda a Cavazos. Desde Caracas, Alan Carciente, desde Río Janeiro, Yvonne Stern. Martín, bueno, pregunta qué pasó con los judíos que se convirtieron. Martín, hay cantidad de videos en este mismo canal que puedes ir como para no extendernos mucho, porque la verdad que el tema da para mucho. Si vamos a resistir la tentación de extendernos en el tema, porque estamos muy pasados. A Oscar, que saluda desde San Antonio, que estuvo en Sevilla, pero no llegó a ver el muro de la sinagoga porque estaba cubierto. En sfarad.com hemos reproducido, hay 2 o 3 artículos sobre este tema. Pablo pregunta cómo hacían las matzot en los hornos de cristianos que no cumplían con el principio de pureza. Bueno, seguramente hacían las limpiezas porque se usaban carnes, grasas de cerdo y esto, y había que proceder disculpen que estoy yendo rápido, pero estamos muy pasados. ¿Mm? Bueno, por supuesto, el uso de carne vacuna y de cabra era común. Lo que no podía hacer era de cerdo. El tema de las esvásticas que pregunta Adrián en el cementerio, lamentablemente es una moneda corriente, yo diría en todos los cementerios o en casi todos los cementerios fuera de Israel. Impecable presentación, dice Adrián, y nos sumamos con ese comentario. Vamos aprendiendo más. Felicitaciones y gracias. Este es un gran resumen de todos los mensajes, lo mismo que José, que te dice muy ilustrativo e interesante. Se te ve tu perfil de docente también en todo esto que nos estás contando. Me encantó la ponencia, dice María García. Muy interesante, Alan Carciente. Y Ángel Martín decía una carnicería por cada 50 fuegos. Bueno, dependía, eso ya lo explicó Enrique. Bueno, dijimos muy rápido porque estamos muy pasados de tiempo, Enrique. Sí. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. Pues nada, simplemente agradecer todos estos comentarios, que para mí ha sido una enorme satisfacción el haber tenido ocasión de hacer esta exposición, que desde luego estoy a vuestra entera disposición para todo lo que consideréis conveniente, y que para mí pues será muy grato tener ocasión de volver a conectar, y en este caso espero corregirme en el uso del tiempo y no exceder el tiempo que sea considerado oportuno para la exposición. Pero valió la Pero pena y por te supuesto digo que reiterar el agradecimiento. nosotros vemos la cantidad de gente que está mirando y no ha bajado. Eso significa que están muy interesados. Les recordamos lo de la semana que viene, se lo decimos en el videito que les ponemos siempre hasta el final. Chau, Enrique, gracias. Nos vamos, gracias. Adiós.